Ok, voy a guardar porque no la... puedo grabar en el celular. Listo. Entonces voy a hacer como un recorderis de lo que hemos venido hablando, de estos autores que han sido tan importantes para el mindfulness. Descartes, Tales de Mileto, Gandhi y Dalai Lama. Y vamos a ir, pero vamos a seguir con Ramón y Cajal, Yerkes Dodson, Hans Seiley, Maiken Nedergan, Rita Levi Montalcini, Mario Alonso Puig o Push, que es como él lo nombra, Sarmiento Bolaños y Gómez Acosta. Ya hemos hablado del filósofo Descartes y una de las frases célebres de él es pienso, luego existo. Vimos un poco la historia de él, que tuvo un problema pulmonar a los 53 años, pero que nunca descansó de escribir y de tener como toda esa dualidad en su vida presente respecto al yo. Luego hablamos de Tales de Mileto y la frase célebre de la cual hablamos fue la esperanza es el único bien común a todos los hombres, los que todo lo han perdido la poseen aún. Luego hablamos de las 20 reflexiones de Gandhi, que realmente fue como el recorderis de todos los elementos que Gandhi nos da y de dos frases célebres que nos parece que fueron importantes porque, como sabemos, ellos fueron los monjes tibetanos y fueron sacados, exiliados para la India em, por los chinos. Entonces, él habla sobre la violencia y dice que la violencia no debería de existir y que además nombra mucho el amor y que el amor es uno de los pilares que debemos de tener en cuenta y que siempre deben estar presentes en nuestra vida diaria. Y vamos en el Dalai Lama y fue la frase de los hombres pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente, viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Entonces es una frase que digamos que de cierta forma nos pone en contexto y nos muestra que sí, que realmente nosotros no vivimos el presente, siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro, qué va a pasar ahorita cuando ya termine la clase o tengo que hacer de comer o mañana tengo que salir de, pero nunca estamos en el presente. El mindfulness nos pone aquí y en el ahora. Y también contarte, Hilder, que no tengo sonido en los videos, entonces yo como que los he ido relatando un poco cuando los voy presentando. Santiago Ramón y Cajal nació en 1852 y en su juventud fue muy rebelde y temerario. Con solo 11 años fue llevado a la cárcel por causar una explosión. Como era un mal estudiante, su padre le hizo trabajar de aprendiz de zapatero y de barbero, pero a él lo que le gustaba era el dibujo. No lo sabía, pero estas habilidades artísticas y manuales le vendrían muy bien en el futuro. Su padre le obligó a estudiar medicina. Santiago lo hizo mientras practicaba también gimnasia, poesía y filosofía. Según fue aprendiendo ciencia, Santiago se fue convirtiendo, como dijo más tarde, en adepto ferviente de la religión de los hechos, un lema que guiaría su investigación. Participó como médico en 2 guerras, de las cuales volvió casi muerto, y con el salario que había ganado se compró su primer microscopio, y así pudo comenzar a hacer sus primeras observaciones de los órganos del cuerpo. Santiago se dedicó a la histología, la rama de la biología que estudia las estructuras y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. Concretamente, centró su atención en el cerebro, un órgano esencial, pero lleno de misterios. Hasta ese momento, se creía que el cerebro no funcionaba por células, como el resto del cuerpo, sino que era como una gran red. Santiago, con inteligencia, constancia y su habilidad para teñir las células, logró demostrar que esto no era así. Descubrió la célula más importante del cerebro, la neurona.
Como en aquella época no existían las técnicas actuales para tomar imágenes, Santiago aprovechó su talento artístico para ilustrar al mundo lo que veía en su microscopio. Se dio cuenta de que el sistema del cerebro se compone de células separadas pero con comunicación a través de la llamada sinapsis. La sinapsis es una aproximación de una neurona con otra célula en la que se produce comunicación a través de impulsos químicos y eléctricos. Por estos grandes descubrimientos, Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906, junto a Camilo Golgi, con quien Cajal no estaba de acuerdo en sus teorías, pero que había inventado el método de tinción de células que Cajal había usado y mejorado. Este fue el primer premio Nobel que recibía un español. Además de gran científico, Ramón y Cajal fue un gran maestro y educador de investigadores. Está considerado el padre de la neurociencia, una materia en la que todavía queda mucho por explorar. Entre otras cosas, su fascinante historia nos demuestra que el comienzo de una vida no define su final. Como él mismo dijo, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Entonces, Ramón y Cajal entran dentro del mindfulness por su gran investigación en las neurociencias y la sinapsis que hacemos de una neurona y otra. Y además de eso, por la capacidad que tienen las neuronas para aprender y luego de ellos empezaron muchísimas investigaciones, una de ellas que es la más interesante que ahorita está en boga o que más se habla en la actualidad y son las neuronas espejo. ¿Qué pasa con este tipo de neuronas? Que aprenden cuando ven reflejado en otra persona lo que quieren aprender. Entonces, por eso Ramón y Cajal es tan importante. Yerkes Dodson nos habló sobre estos dos aspectos. La productividad para él era el performance, pero nos habló sobre el estrés. ¿Quién no ha tenido estrés en la vida? Creo que la mayoría tenemos estrés por cualquier situación de la que queramos hablar. Siempre hemos tenido estrés por una u otra razón. Cuando hablamos de euestrés, estamos hablando de un estrés positivo, que es el normal que deberíamos de tener y que ese debería estar aquí en la mitad cuando sentimos el confort. Es un nivel medio, no es tensionante, simplemente el estrés es para reaccionar y demás. Pero hay un disestrés que ese sí es negativo. ¿Y por qué es negativo? Pues porque nos lleva a tener una ansiedad y a tener un nivel alto de tensión. ¿Qué pasa con este distrés que se convierte en el burnout? ¿Alguien ha escuchado esa palabra del burnout? Freddy, ¿has escuchado el burnout? Jamie, Julián, ¿alguien ha escuchado el burnout? ¿Qué es el burnout? La No, verdad, señora, yo no. nunca he escuchado. ¿No? El No. burnout es cuando ya estamos por fuera de los límites normales, no estamos, estamos ya por encima del nivel alto y eso se produce tanto a nivel laboral, a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel psicológico. Pónganlo en todos los niveles. ¿Cuándo no nos da estrés? Ya dijimos que hay un nivel de estrés que es normal y otro nivel de estrés que es el que está pasando los límites, pero que cuando pasa ese límite nos reventamos. No sé si ustedes han escuchado en algún momento de quemamos ese deportista. ¿Sí lo han escuchado? Sí, 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 claro. Demasiada exigencia. Ahí es cuando Mucha Sí, hablamos de presión. señora. ese burnout, Porque está cuando se como, quema. Ujú. lo que no gusta muchas veces en ellos es como que rindan rápido, ¿verdad? Por lo menos que se Exactamente. parte. La exigirles bastante. Ok, listo. Entonces, ese está súper claro y es la ley de Yerkes-Dodson para que lo tengan ahí dentro de sus autores y además de que lo tengan en sus autores, por eso también el mindfulness cogió tanta fuerza, porque se dieron cuenta que nosotros vivíamos estresados todo el tiempo. ¿Por qué?
primero porque no vivimos en el presente. Segundo, porque no nos llevamos a cabo las frases que nos dijo Tales Mileto, ni Gandhi, porque no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la sinapsis a nivel cerebral con Ramón y Cajal, porque no nos ponemos en el aquí y en el ahora, porque no tenemos paciencia, porque no tenemos confianza en nosotros mismos, porque siempre estamos dudando en lo que somos como seres humanos. Por eso todos estos autores son tan importantes. Seguimos con uno que se llama Hans Selye y él nos dice que a partir de la tesis del estrés o el síndrome general de la adaptación, pasó a resumir todo un conjunto de síntomas psicofisiológicos y que fue capaz de separar los efectos físicos del estrés de otros síntomas sufridos por pacientes a través de su investigación y observó que sus pacientes padecían de trastornos físicos que no eran causados directamente por su enfermedad o su condición médica. O sea que, ¿qué nos dice esto? Que realmente si nosotros no nos tranquilizamos, si nosotros no hacemos mindfulness, si nosotros no vivimos aquí y ahora, si nosotros no manejamos el nivel de estrés, pues en algún momento también nos vamos a quemar, también nos vamos a sentir, nos vamos a arrepentir de lo que estudiamos, nos vamos a arrepentir de tener un club, nos vamos a arrepentir. Todo el tiempo estamos mirando qué otras opciones. No, yo me voy a ir a hacer otro negocio porque esto no fue lo mío. Luego viene eh, esta autora que se llama Maiken Nedergan, que nos muestra una de las frases y que nos dice, la limpieza de los residuos es de vital importancia. Ella vio que el cerebro tenía una forma para limpiar todo el desecho que nosotros le armamos durante el día en la noche. Así como tenemos un sistema linfático a nivel del cuerpo, tenemos un linfático, de glías, un sistema linfático en el cerebro para todos los órganos y desde hace mucho tiempo tenemos preguntas sobre cómo se deshace el cerebro de los residuos. Pues ella encontró la forma de cómo deshacerse de esos residuos y fue encontrando que el sistema linfático cogía todo el desecho que armábamos durante el día y que lo evacuábamos a nivel caudal en el cerebro, que habían cosas que eliminábamos y otras que se mantenían dependiendo los hábitos de vida que tuviéramos a diario. Después tenemos a Rita Levi Montalcini, que quiero que la escuchen. No soy mi cuerpo. ¿Sí se dieron cuenta de lo que ponen en el video? No soy mi cuerpo, yo soy mi mente cuando muera. Rita Levi-Montalcini es un referente para la neurociencia. Gracias a su trabajo descubrimos las herramientas químicas que utiliza el cuerpo para dirigir el crecimiento celular, construir las redes nerviosas y garantizar su supervivencia. Su trabajo permitió entender también cómo estos procesos de crecimiento celular pueden salir mal y provocar enfermedades como la demencia o el cáncer. Rita Levi-Montalcini desarrolló su investigación desde la década de 1930 hasta el siglo XXI. De hecho, publicó su último artículo científico con 102 años. A lo largo de su carrera superó la persecución del nazismo y el machismo. Por sus descubrimientos sobre las moléculas que estimulan el crecimiento celular y en particular de las neuronas, Levi-Montalcini recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986 junto al bioquímico Stanley Cohen.
to express my very deep gratitude for this most prestigious award. It is like finding oneself on the top of the highest peak of the Himalayan chain, the Everest. And to be there, to find yourself there, without having had any effort in the ascent, but enjoy the tremendous pleasure for the panorama which we saw at every turn of the road. Rita Levi Montalcini nació en Turín, en Italia. Su padre era matemático, su madre era pintora. Estudió en la Universidad de Turín y justo cuando empezaba su carrera investigadora, el fascismo prohibió a los judíos como ella practicar medicina y tener cargos en la universidad. Para poder continuar sus experimentos, montó un laboratorio secreto en su dormitorio y allí practicaba la microcirugía con agujas de coser y pinzas de relojero, usando huevos fertilizados. De esa manera empezó a estudiar las primeras fases del crecimiento nervioso en embriones de pollo. Le interesaba conocer el mecanismo de comunicación entre células en el momento de su desarrollo. En su laboratorio clandestino nada podía echarse a perder. Y lo que en la mañana era un experimento podía convertirse en el almuerzo unas pocas horas más tarde. De haber sido descubierta, Levi Montalcini hubiera sido encarcelada o incluso ejecutada por el régimen fascista. Los bombardeos de Turín en la Segunda Guerra Mundial obligaron a la investigadora a huir de la ciudad. Trasladó el laboratorio a una cabaña en el campo, donde continuó sus experimentos de embriología. En 1944 fue reclutada por las tropas aliadas para trabajar como médico y enfermera en los campos de refugiados. Al acabar la guerra, su trabajo ya había sido publicado en revistas científicas y era bastante conocida. Entonces recibió una oferta para trabajar en Estados Unidos. Allí, en los años 50, descubrió el factor de crecimiento nervioso, conocido como NGF por su nombre en inglés. El NGF es la señal química que utilizan las neuronas para organizar el trabajo, para saber por dónde tienen que desarrollar sus prolongaciones y de qué manera. Ese NGF fue el primero de una larga lista de factores de crecimiento que controlan el desarrollo y la maduración del cerebro y de otros tejidos. Rita Levi Montalcini fue defensora de la investigación con células madre y activa en la lucha por la igualdad en el ámbito de la ciencia. Como embajadora de las Naciones Unidas, trabajó por la educación de las mujeres en África. En la década de 1990, Levi Montalcini celebraba los progresos de la igualdad de oportunidades en el campo de la ciencia. Decía: después de cientos de años de letargo, las mujeres jóvenes pueden aspirar a un futuro moldeado por sus propias manos. Esas mujeres a las que se refería éramos nosotras, las escasas investigadoras de mi generación. Asistí a varias conferencias de Rita Levi Montalcini a finales de los años 80, una época con pocos taxis y sin VTC. Y eso propició que ejerciera como su choferesa en 2 ocasiones y me brindó la oportunidad de tomar un par de cafés y de hablar con ella de muchas cosas, aunque solo recuerdo 2. Una, la necesidad de llevar con soltura y normalidad, sin que se note, lo que ella llamó el enorme peso de los 2 cromosomas X. La segunda, que no es necesario que nuestro intelecto elija entre la perfección en las actividades de la vida personal o del trabajo. Basta con asumir que existen las imperfecciones y disfrutar de todo lo que hacemos. Pues ella es Rita, y como vemos, y como en muchos casos de los cuales hemos leído, los que hemos leído sobre las mujeres que han querido fundar en una época antigua, pues siempre eran calladas, siempre eran agredidas, siempre querían pasarlas por muy de bajito, o sea, nunca le daban el estatus, nunca le respetaban lo que investigaban. Y esta señora se tomó a la tarea de hacerlo con embriones, es decir, con huevos, en la madrugada, metiendo agujas para poder ver si ese nivel en el que ella creía que la proteína se podía mantener y que todas sus células se podían renovar, ella
a partir de esta investigación podemos decir nosotros en este momento que entendemos por qué las proteínas son tan importantes en nuestro cuerpo. Y además de eso, por qué a nivel neuronal es tan importante no estar en el burnout o en ansiedad o en tensión. Tenemos que estar en un nivel medio para que estas proteínas a nivel cerebral, el BNGF y el NGF, que es el que ustedes vieron en este video, se mantengan y tengamos esa piel lozana, nos veamos jóvenes, nos mantengamos activos, tengamos siempre las ganas de seguir aprendiendo, tengamos las ganas y los deseos de poder seguir haciendo ejercicio, que yo sé que la mayoría de los que estamos aquí estamos enfermos y tenemos un vicio por el deporte y eso nos hace mucho más fácil la vida para poder regenerar esas células de las cuales hablaba Carlos en un principio. Entonces, a partir de toda esta investigación, ella pudo llegar a esta conclusión. Vamos a ver si puedo ir a esta página. Perdón, es que aquí me sale muchísima propaganda por acá. Miremos si carga este. Esta es una propuesta que hizo Bolaños y Ramos sobre la investigación del mindfulness como terapia para personas con THD, con DHA, es decir, con trastorno con déficit de ansiedad y dispersión. Entonces esperemos a ver si nos lo abre. Si no nos lo abre, no pasa nada. Yo les cuento más o menos de qué se trata para que podamos avanzar. Entonces, no, creo que se está así, acá está. Entonces, aquí dice, Mindfulness, una propuesta de aplicación en rehabilitación neuropsicológica. ¿Qué hicieron estas dos personas? Que se llama María Jimena Sarmiento y Bolaños y Alexander Gómez Acosta. Estas dos personas empezaron a mirar una población en particular y se dieron cuenta que la técnica del mindfulness o los argumentos de la ciencia podían solucionar ciertas situaciones o ciertos desórdenes mentales básicos, es decir, nada de fondo. Pero entonces se tomaron a la tarea de hacer la investigación para ver si este mindfulness podía ser una rehabilitación en la neuropsicología y localizar algunos de los trances que se tenían en las funciones vitales de la psiconeuroendocrino inmunológica, que es todo lo que abarca esto del mindfulness. Y se dieron cuenta a partir de esta muestra que sus múltiples beneficios con el campo de la ciencia fue vista como una práctica carente de evidencia, pero que en las estructuras y el funcionamiento del cerebro, en los campos aplicados a la psicología y en la neuropsicología, se reanudarán en múltiples beneficios de las personas, pero pues hicieron todo el tema de la investigación como tal. Finalmente tenemos a nuestro amigo Mario Alonso. En el momento en el que tu atención se la das al pensamiento, el pensamiento te atrapa. Imaginemos que estamos aquí y yo pienso qué cenaré hoy. Es un pensamiento. ¿Qué cenaré hoy? Pum. En el momento en que le presto atención a ese pensamiento, le doy como volumen, color, le doy solidez. Entonces empiezo a verme cenando en un sitio, mi plato favorito, etc. Ya me ha atrapado. Si aparece ese pensamiento y yo en lugar de darle la atención, simplemente lo veo pasar y llevo mi atención a lo que está ocurriendo ahora, que normalmente el mejor eje es el cuerpo, ese pensamiento de un momento en que se va difuminando. ¿Qué ocurre cuando uno llega a ese espacio de quietud? En ese espacio de quietud pasa una cosa verdaderamente sorprendente. Lo que pasa es que esto hay que vivirlo porque no se puede explicar con palabras fácilmente. Empiezan a emerger capacidades, talentos, intuiciones profundas que te ayudan a ver las cosas con una claridad que no sabes esa claridad dónde viene. Entonces, Mario Alonso Puig es uno de los
¿cómo se dice? Influenciadores más fuertes ahorita a nivel mundial, él es español, sobre el mindfulness. Y además de eso nos muestra que en el presente, Jamie, se te aprendió el micrófono. Ah, ok. Pensé que Jamie iba a decir algo ya en un momentico. Entonces, en este momento es uno de los influenciadores más potentes. El tipo es español y siempre habla en todas sus conferencias, así como vieron este micro video, pero realmente la información que él lanza es súper importante. Y una de ellas es esa que yo les estaba hablando con anterioridad, y es cuando nos interesamos por qué vamos a comer en este momento. Si yo le presto atención a qué vamos a comer, porque la tenemos que preparar y porque ya tiene que tener una forma, un fondo, tiene que tener unos alimentos en particular, pues yo ya perdí el foco total de lo que es el presente. Ya estoy rondando el futuro, de cierta forma hablándolo. Entonces, él lo que dice es que nos tenemos que centrar. El mindfulness nos enseña a centrarnos en una tarea, en el aquí y en el ahora, como lo hemos hablado desde el principio. Aspectos de la neuropsicología, pues los hemos venido hablando todos y se han dado cuenta que los autores que yo les traigo son, ahí sí, como dijo Carlos, como de otro planeta, extraterrestres, porque se dan cuenta que cada vez que averiguan y que investigan hay más cosas por averiguar, más cosas por investigar, más cosas por leer, más cosas por hacer. Se dieron cuenta que eh, Levi, Rita Levi, de cierta forma ya quería seguir viviendo. Imagínense a los 102 años publicando todavía un artículo, o sea, esto es la locura, es una cosa que no tiene límites, nuestra mente no tiene límites. Si queremos aprender 5 idiomas, lo vamos a poder hacer, obviamente con constancia y si lo seguimos practicando. Hay una forma de la neuropsicología para estimular el cerebro y una de ellas es la sonrisa. Quiero que todos me muestren su sonrisa si se puede. Freddy, muéstrame tu sonrisa. Sé que estás comiendo porque me estás acompañando y te veo, pero muéstrame tu sonrisa. Muy bien, ok. Hilder, por ahí estás. ¿En dónde están sus sonrisas? Quiero ver sus sonrisas. Julián, Carlitos, Alejandro, ¿qué se me hizo? Hola, Aquí estamos, Denise. profe, aquí ¿Me estamos. Eso, escuchas? eso. Sí, señor. Sí, yo estoy aquí a oscuras total, total. Dios mío, señor. Bueno, aquí seguimos nosotros. Entonces, yo sé Y que tú parece ser eres, que va a caer un aguacero ni el berraco. en serio, o sea que ya viene para acá, para el Gualibá. Sí, parece ser. Bueno, Pero todos sí, voy estamos, contigo. ok, todos estamos sonriendo por el siguiente hecho. Cuando nosotros lanzamos esto al cerebro, él se da cuenta inmediatamente que es una sonrisa. Hay una fingida, ¿no? Esta es fingida, pero esta sí es real porque nada más nos damos cuenta que el ceño del ojo y nuestros labios se pronuncian un poco más. Este autor se llama Duchesne y dice que la sonrisa voluntaria tiene un origen en la corteza motora. Imagínense, la corteza motora, en la parte parietal de nuestro cerebro, la que nosotros utilizamos todo el tiempo con nuestros chicos, la que nosotros usamos para caminar, para correr, para montar en bicicleta, para nadar, para jugar fútbol, para todo. La cantidad de músculos que aplica una sonrisa espontánea y no predominantemente el risorio tiene un grado de complejidad que impide que sea realizado exitosamente sin entrenamiento. O sea, nosotros no entrenamos la sonrisa, el labio derecho, no. Nosotros entrenamos la sonrisa total, o sea, si me quiero reír, me río, si no me quiero reír, no me río y es así de sencillo. Este hombre que ustedes ven acá es Duche. Y este tipo fue el que analizó todo el tema de la sonrisa y se dio cuenta que va directamente a la corteza motora. Ustedes sí se han dado cuenta los deportistas cómo nos saludamos, cómo nos saludamos los deportistas. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
¿Bien o Sí, qué? Sí, todo sí, el sí. tiempo estamos así. Nosotros nos saludamos, hola. No, nosotros mostramos los dientes todo el tiempo. Es más, giramos prácticamente nuestro ceño y demás, nuestras arruguitas aquí en el ojo, así como la ven en Duchenne, todo el tiempo se nos pronuncia. Y eso tiene un efecto a nivel de la parte parietal, que es toda esta zona que ustedes ven aquí, que me estoy tocando. Este es el lóbulo parietal y él tiene dentro de sus funciones cada uno de las partes corporales y los sentidos. Entonces, imagínense que cuando nosotros tenemos una fractura, así como la que yo les conté, hay una partecita que se empieza a necroxar en el cerebro, pero ella no se pierde. De hecho, han hecho investigaciones con los miembros fantasmas que sienten las personas, es decir, cuando una persona le amputan una pierna, que digamos que en cierto momento a mí me dijeron que esa era una de las posibilidades, cuando le amputan una pierna, esa persona siente que todavía tiene la pierna y se puede levantar sin su prótesis o sin su muleta a querer caminar común y corriente. Entonces, por favor, no dejen de reír, no dejen de reír, nunca en su vida dejen de reír. Esta es una forma para estimular el cerebro y nuestra Profe, corteza motora. Bueno, aquí están los profe, efectos. te Sí, habla señor. Carlos. Sí, señor. Eso que acabas de decir me sucedía con Yadi Fernández. Eh, es deportista ciclista que fue selección Colombia de fútbol. Ujú. Eh, Trabajaba en un equipo de fútbol en España y en la selección Colombia de fútbol ella tuvo un accidente, perdió una pierna. Sí, selecciona. Eh, Llegó al ciclismo y, tuve la fortuna de que llegara donde mí. Me la llevaron a mí y ella al principio no quería hacer ciclismo y había días que ella no quería hacer nada. Fue una lucha bastante grande con ella, me tocó bien difícil para ella y para mí. Y había días que me decía que le dolía el miembro faltante. Y yo le decía, ¿te duele? Me decía, sí, profe, me duele. Y yo le decía, ¿de verdad? O es que digámoslo vulgarmente, me estás mamando gallo. Me decía, no, profe, me está doliendo, yo siento que me duele. Yo decía, ¿no crees que sea psicológico? Y me decía, profe, a mí me duele. Y yo le creía y me tocó hasta que la llevé a un nacional en Bucaramanga y se ganó unas medallas. Ya ella empezó a creer, ya ella empezó a creer y hoy en día todavía sigue siendo selección Valle. Y hay momentos en que todavía me dice, profe, mira que a veces todavía me duele el miembro faltante. Sí, así es. O sea, así Es como lo real, está es real. relatando Carlos, es una cosa que uno cree cuando uno lo lee y cuando uno ve la asignatura en la universidad y demás, pues dice, ay, qué chistoso eso. Pero cuando lo vive uno, porque yo también he tenido deportistas con miembro fantasma, pues uno hace ciertas técnicas con ellos, con el espejo y demás, para que ellos tengan la percepción real de lo que sucede sin dejar de sentir, porque ellos nunca lo van a dejar de sentir. Hay personas que hasta la muerte lo van a sentir. Entonces, que ellos sean un poquito más conscientes de la razón por la cual sucede eso y puedan manejarlo a nivel psicológico, porque le pueden decir, no, pues es que usted está loco, hermano, o está loca, vieja, ¿qué vamos a hacer? Y no es así. La verdad es que eso sí, esas sensaciones sí se sienten realmente y ellos deben tener un proceso diferente a las personas que han perdido o que desde nacimiento no tienen un miembro y que nunca han tenido esta sensación. Muchas gracias por tu intervención, Carlitos. El efecto en el cerebro. Entonces tenemos los lóbulos, yo les estaba nombrando los lóbulos, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal, este es el lóbulo occipital, el temporal y hay un cuarto, uno, dos, tres, cuatro, un quinto lóbulo que se llama insular,
que luego vamos a hablar de él si nos queda tiempo, que es súper importante para todo el tema psiquiátrico. El lóbulo frontal se crea un estado afectivo positivo y disminuye la ansiedad y la cólera. Aumentan los niveles de GABA. GABA, recuerden que es una de las hormonas, uno de los neurotransmisores que son una hormona para regular el cerebro y el estado del ánimo, que es un neurotransmisor que implica menor distracción por los estímulos exteriores, lo que amplifica la concentración y nos ayuda para concentrarnos. En el hipotálamo, que es la parte central, en donde está la amígdala y los ganglios basales, acuérdese que la amígdala, una es la de la garganta, la que está cerca de las tiroides, y la amígdala cerebral es la que está aquí acompañando el hipotálamo. Reduce las frecuencias cardíacas y respiratorias y la tensión arterial, aumenta la producción de serotonina, un neurotransmisor cuyo déficit está asociado a la depresión. Es decir, que eliminamos todos los temores, todas estas cosas, que el llanto que a veces nos llega. Cuando nosotras las mujeres tenemos nuestros cambios hormonales mensuales, casi siempre llegamos a una depresión o a una ansiedad. Y esta práctica nos ayuda un montón. En el lóbulo parietal, la pérdida de la sensación de unicidad y del espacio y tiempo. Unicidad, es decir, que solamente existo yo, que solamente estoy yo, no, esto nos enseña que a vivir más en sociedad, a entender al otro, a escuchar al otro, a ser un poco más pacientes, tener mayor confianza en el otro, porque eso también lo hemos perdido ahora. No sé si se han dado cuenta, pero ahora todo es un problema para los jóvenes, para nosotros los grandes, para las personas mayores o adulto mayor. Ha sido un cambio, digamos que circunstancial, y que este mindfulness nos enseña de cierta forma que todos estamos en un mismo sitio y que tenemos que respetarnos nuestras reglas, nuestro conocimiento, nuestra forma de pensar, nuestras cosas de hacer y la forma de hacer las cosas que a diario hacemos. En el sistema límbico aumenta la receptividad emocional y la visualización de imágenes estimula la producción de endorfinas, que esta es como las mismas drogas que nos dan para calmar los dolores y demás, producidas por el organismo, y con ellas se reduce el miedo, se produce sensación de felicidad y euforia. Recuerden que también llegar a unos niveles de euforia no manejados también es un desnivel que tenemos, y ese es como una bipolaridad. Cuando nosotros estamos muy tristes, son personas que están muy tristes en un momento dado, pero demasiado tristes, y en un momento están eufóricas, gritando, súper felices porque el mundo es azul, de todos los colores que ellos quieren. Entonces, ahí hay que tener un equilibrio. Aquí está una de las posturas de la meditación. Digamos que para empezar a meditar no necesitamos una postura como tal, como cuando hacemos una meditación profunda. En este tipo de meditaciones podemos hacer una meditación sentados, arrodillados, acostados, eh, no sé, en el sofá, levantadas las piernas, en la posición que ustedes quieran. Pero acá nos dicen las posturas de meditación, nos recuerdan la postura de meditación, que es una sentada y otra arrodillada, con unas posturas que son más de yoga, del mantra. También vemos aquí las ondas cerebrales, la beta, que es cuando tenemos una concentración alta, realmente cuando nos analizan dentro del cerebro y nos hacen este mapeo de las fotos de cuando meditamos, pues estas rojitas son la concentración o la alerta que tenemos. Y se pueden dar cuenta que en meditación cómo están, en el estado normal cómo están, y cuando se medita o cuando se hace mindfulness en estado normal, cómo se dan. Alfa es la relajación a la creatividad, la meditación presueño, y el sueño, que es el delta profundo. Cuando estamos en los brazos de Morfeo, ¿por qué se habla de los brazos de Morfeo? Porque son las siglas MOR, movimiento ocular recurrente. También tenemos acá la intervención que se puede hacer con el mindfulness. Entonces, cuando nosotros hacemos intervención terapéutica, la podemos hacer
desde la psicoterapia del Gestalt, desde la terapia conductual dialéctica, desde la terapia de aceptación y compromiso, desde la terapia breve relacional, desde la reducción del estrés basada en mindfulness, que esas las vimos al principio, y la terapia cognitiva basada en mindfulness. ¿Qué diferencias tienen y qué similitudes? Todas van hacia el aquí y el ahora del mantra del Santi y de las mismas actitudes que nos muestra John Sin. La única o las diferencias que tendríamos es desde dónde ellos toman o cuál sería el proceso a llevar a cabo. La Gestalt es humanista. Entonces, aquí lo vemos. Lo hace con psicodrama en una silla vacía, individual y grupal para lograr el aquí y el ahora. En la dialéctica, acuérdense que es todo lo oral, cuando nosotros hablamos, Noam Chomsky, con toda su investigación del lenguaje y demás. Entonces, el entrenamiento de habilidades de la terapia individual, consulta telefónica, terapia de los familiares, es decir, que es global, y es un módulo de entrenamiento de habilidad del trastorno del límite de personalidad, o sea, solamente para ese tipo de población. La terapia breve relacional, que es creada por, perdóname, no, terapia de aceptación y compromiso, que es creada por Ayes o AIS, basada en la teoría de los mareos relacionales, y el mindfulness se usa para trabajar la fusión cognitiva, es decir, todo lo que pensamos, todo lo que tenemos ahí que nos cause alguna incomodidad y demás, eso es lo que nos ayuda a hacer la aceptación y el compromiso. Tenemos aquí la terapia breve relacional, que es creada por Safran y Murran, usado para afrontar las rupturas de alianza terapéutica, es decir, todos los duelos que dejamos en vilo, todos esos duelos, puede ser por un trabajo, puede ser por una pareja, puede ser por algo económico, porque hay personas que tienen duelos por pérdidas grandes de cantidades y también está en una ruptura de alianza terapéutica. Tenemos la reducción de estrés basada en el mindfulness, que está creada por Kabat-Zinn, nuestro autor principal que nos dio las 5 actitudes, y es la práctica de ejercicios que devienen del Zen, prácticas individuales y grupales, y está dado en la población de enfermedades crónicas con niveles altos de estrés. Y la última, que es la terapia cognitiva basada en el mindfulness, está creada por Segal, William y Tesdal, combinada en técnicas de MBSR, que son las siglas del anterior, con técnicas cognitivas y recaídas depresivas, es decir, se usa en las personas que tienen recurrencia a la depresión. El mindfulness y sus aplicaciones. Entonces, ¿qué aplicación tiene? Tiene aplicación en el estrés y distrés, que ya vimos con Dodson qué es el distrés, trastornos del estado del ánimo, es decir, cuando estamos muy, lo que yo les dije, la bipolaridad, o que estamos muy ansiosos y muy tensionados para no llegar al burnout, o que estamos muy tristes, muy depresivos y estamos muy bajos de nota, para los trastornos de ansiedad, la somatización, somatizamos, es decir, creemos que estamos en un momento súper difícil, que todas las calamidades y todas las cosas negativas son para nosotros y nos recaen a nosotros, los trastornos de personalidad, el dolor. Esta es pero súper importante cuando tenemos dolor, para bajar el consumo de algunos medicamentos que nos dan y que de pronto nos acostumbremos a ellos para el tema del dolor, tanto el dolor físico como el dolor emocional, eh, para la artritis, para el cáncer, para las enfermedades cardiovasculares y otras aplicaciones que son la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple y la fibromialgia. Esos son como los aspectos a tener en cuenta de la neuropsicología
y de algunas de las opciones que tenemos em, para llevar a cabo. Factores asociados al terapeuta y al efecto del mindfulness sobre ellos. Entonces, uno de los efectos o de los factores positivos es la empatía, la compasión, las habilidades de consejería, el control del estrés y la ansiedad y pues otros beneficios. Entonces, en la empatía, promueve la empatía hacia los pacientes, ayuda a desarrollar su capacidad de experimentar y comunicar sensaciones internas, estar presente con el paciente y ayudar a los pacientes a expresar sus sensaciones corporales y sentimientos. La compasión deriva de la empatía relacionada con no juzgar, no reaccionar y no reaccionar del mindfulness. Habilidades de consejería, incremento de la autoconciencia, el INSIC, es decir, la introspección acerca de su propia identidad profesional y bienestar general, disminución del estrés, rumiaciones. La rumiación es como esa vocecita interna que todo el tiempo está allá y que te está diciendo que sí hacer, no hacer, que es el malo, que es el bueno, que toda esa es la rumiación y los afectos negativos. Nos controla esto. Y otros beneficios que son la capacidad de distinguir sus propias experiencias de los pacientes, mejorar la claridad en el trabajo con los pacientes, el incremento de la paciencia, la intencionalidad, la gratitud y la conciencia corporal. Aquí quiero hacer una paradita para escucharlos porque yo sé que ya llevamos casi 2 horitas hablando. Hasta yo estaba como trabándome en algún momento ahorita leyendo porque pues sé que es bien complicado por la hora, por la temática y demás. Pues entonces quiero escucharlos hasta acá. ¿Qué les queda del mindfulness? Ya estamos terminando el tema del mindfulness, el resto es media horita y terminamos. Los escucho, Jamie, Julián, Freddy, Carlos. Lo que estoy entendiendo es que tiene que ver mucho con lo de la misma situación del ser humano, en sus pensamientos, en su trato personal, porque si una mujer se trata mal y no tiene que ver muchas veces a los problemas que uno tiene internos, como las enfermedades, que a veces uno tiene enfermedades y a veces uno no le para bolas a eso y eso es lo que yo me estoy sintiendo parte de esto. Y tiene que ver mucho pues, con la parte, digamos, del cerebro. Entonces, hay muchas cosas allí dentro que son muy necesarias tenerlas muy en cuenta y pues no sé cómo se explica. Ok, muchísimas gracias, Freddy. Sí, tiene que ver con Ya, todo ya, eso, pero sí, sí. además de ver con todo eso, tiene que ver con el yo, ¿cierto? Yo cómo me siento, yo quién soy, yo. Como eh, autoestima, como una autoestima. Entonces, no sé cómo exactamente, los autos se manejan ahí, llama, pero a la perfección. El autoconfianza, la sí. autoestima, la autorrealización. O sea, todos están Y es presentes lo porque mismo es la que forma. uno autoestimarse a sí mismo y autoestimar al deportista. Entonces eso lo conlleva también a autoestimar al deportista, porque como te decía ahorita, pues hay niños que tienen diferentes pensamientos, diferentes formas de ser y pues yo que todo eso envuelve toda esa parte en el Sí, ser súper humano. chévere, súper chévere. Y Creo que además está de ahí, eso, todo el nivel neuronal, ¿no? Cómo está compuesto, o sea, esta vaina es apasionante porque es que te lleva hasta a leer del tema, te lleva a tener que ponerte unos audífonos sí. todas las noches y querer decir, oiga, venga, el mindfulness, ¿cómo así? Y ahora es una frase y bueno, digamos que hay diferentes formas, pero esto es como lo básico. Hay gente que lo hace con una frase diaria que se propone y que la va pensando y que la repite y la repite. Hay gente Y que lo de hace verdad con es muy interesante. respiración, hay gente que lo hace con concentración y meditación, que pues digamos que en el caso del profe Hilder lo podría hacer así. Hay gente que lo hace 5 minutos, 10 minutos, La 15, meditación 20. casi lo mismo que cuando uno está orando, ¿no? Cuando uno se encuentra de pronto un poco mal, digamos, como bajo estima o le está pasando algo, entonces uno se arrodilla a orarle a Dios y es como una relajación para uno, pedir unos segundos de tiempo eh, como para sí uno tiene, descansar, digamos. sí tiene similitudes, Freddy, pero la Sí. meditación es más profunda.
es que hay que llegar como a unos niveles de energía mucho más profundos. El mindfulness es el estar aquí y ahora con los 5 principios que vimos, con toda la información que te llevas en tu mente respecto a Descartes, Tales de Mileto, las investigadoras, John Sin, digamos que todos los autores que yo les fui relatando es porque todos ellos nos llevan a unos elementos pequeñitos que hacen parte del mindfulness, pero sí, tienes toda la razón. Digamos que de cierta forma sí es empezar a mirar hacia adentro, por eso el insight o la introspección de vernos cómo somos realmente nosotros en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, en nuestras percepciones, en la forma como nos concentramos, con qué clase de memoria tenemos, si la usamos o no la usamos, para qué la usamos y cómo la usamos. Entonces, eso en términos generales. No sé si hasta aquí mi profe Hilder haya alguna pregunta. Yo creo que no hay preguntas. Carlitos, preguntas, Freddy, ¿tienes alguna pregunta hasta el momento? Yo, Julián. yo quería saber, ahora dijiste de la rumiante, Ah, de la rumiación. rumiación. La rumiación es como darse cantaleta a uno mismo. Claro, entonces es esta persona que aparece interna y entonces montan un diablito y un angelito y entonces el angelito empieza a decirte que todo está bien y todo está perfecto, pero el diablito entonces empieza a decirte que no por tales y tales razones, dejaste de hacer, dejaste de pensar. Todos esos angelitos y diablitos tienen que quitarse de ahí, tienen que irse, porque eso es una rumiación, son pensamientos que hasta a veces no nos dejan concentrar, no nos dejan tener una atención adecuada, no nos dejan tener una concentración acorde a lo que necesitamos en un momento determinado. Entonces, todo eso dice el mindfulness que lo tenemos que quitar para podernos ver a nosotros como somos, teniendo una conciencia, siendo pacientes, teniendo confianza en nosotros mismos, alejando nuestros miedos, nuestras desconfianzas, y creyendo en el otro, creyendo en nosotros mismos. Ese es como en términos generales, Carlitos, lo que me preguntaste. Y otra, en el caso de que nombraste como una aparente adicción, o no sé si es total, como a unos analgésicos. Mm, ¿Tendría eso que ver como con ok. el paciente hipocondriaco? Sí, señor. Le diste en el clavo. Realmente hay personas que nosotros tratamos y que vemos en nuestro entorno, en nuestra casa, que creen que por tomarse el medicamento ya van a estar sin dolor, que creen que por tomarse el medicamento ya se van a sanar, que creen que por tomarse el medicamento y se vuelve algo ya eh, inmanejable, ¿no? Creen que no pueden manejar un dolor, creen que no pueden manejar una situación. Nosotros que somos deportistas, la mayoría manejamos unos umbrales súper altos de dolor, de tolerancia al dolor, de tolerancia a la frustración, pero hay gente que no lo maneja. Entonces, en ese orden de ideas, yo creería, uy, acá como que también se va a ir la luz, Dios mío. Viene por todo lado, Hilder, hasta que baja la luz. Yo quiero terminar rápido, entonces, esta partecita. Muchísimas gracias, Carlitos, por tu intervención, Freddy, por tu intervención. Jamie, me imagino que está por ahí, pero pues vamos a proseguir porque creo que acá también se nos va a ir, la luz está bajando. Entonces, ¿el cerebro miente? ¿Ustedes creen que el cerebro miente? Alguien que me diga, Sí, sí, ¿por sí, sí. qué? ¿Por qué, Carlitos? Sí, sí, muchas veces. Yo un día escuché o leí Ajá. algo que cada quien se engaña con la mentira que más le gusta, Totalmente de acuerdo, sí, señor. Nosotros nos ¿cierto? mentimos todo el tiempo. ¿Para qué? Para no confrontarnos, para no ver que tenemos cosas por mejorar, para no ver que estamos fallando, que estamos errando, para no ver que no nos la sabemos, para no ver todo. Por esa razón el cerebro miente, porque siempre se quiere proteger y al protegerse entonces se dice mentiras. Tranquilo que usted se las sabe todas.
tranquilo que usted es el ducho en esto, tranquilo que mañana miramos cómo solucionamos eso. Mañana vamos a ver qué otra situación se nos presenta y eso la gente se le olvida. O sea, siempre nos estamos protegiendo tanto, tanto, tanto y no nos reconocemos a nosotros mismos y no miramos cómo solucionar esos problemas en el momento que se presentan, que vamos tan rápido que ¡pum! Se desaparece, ¿cierto? Se desaparecen esas opciones y llegan las opciones de mentirnos a nosotros mismos, llegan las opciones de ver atajos, llegan las opciones de ponernos de mal genio por todo, llegan las opciones de estresarnos hasta tal punto de perder nuestros límites y llegar al burnout. Entonces, todas estas situaciones nos sirven para concentrarnos en nosotros mismos y ver nuestras propias situaciones y empezar a darle respuesta y no dejar que se vayan volviendo como un monstruo muy, muy grande. Aquí yo les traigo a colación el análisis de algunas de las hormonas y las dimensiones que tiene. Entonces, los efectos del cortisol alto y prolongado en el tiempo generan la alteración de funciones cognitivas como las que les acabo de relatar. Ya no estamos concentrados, no tenemos memoria, no tenemos atención, no tenemos resolución de problemas, o sea, nada de eso existe. El objetivo general, determinar los efectos del cortisol alto y prolongado en la alteración de las funciones cognitivas. El objetivo específico, analizar el cortisol, la definición, la función y la alteración. El segundo, relacionar hipercortisolemia sostenida en el estrés estructural cerebral. La tercera, identificar daños en las estructuras cerebrales como consecuencias del cortisol alto y sostenido. Y el cuarto, reconocer las funciones cognitivas afectadas en las estructuras alteradas. Las dimensiones, entonces el cortisol, el estrés, las estructuras cerebrales y las funciones cognitivas. La subdimensión dentro del cortisol está la definición, la función y la alteración. Entonces la definición es una hormona glucocorticoide producida en la corteza suprarrenal. La función regula el estrés y participa en procesos metabólicos, o sea, no solamente regula estrés, también en todo el metabolismo del ser humano. Por eso cuando nosotros nos ponemos tan estresados que tenemos ansiedad, este cortisol puede durar hasta 8 horas en el cuerpo. Y si otra vez me estresé 16, y si otra vez me estresé, imagínense. Entonces es un montón de cortisol que está interno peleando con todo el mundo porque es como una bola de fuego que no podemos apagar. La alteración hormonal, entonces tenemos alteraciones que es que no, no sé, no puedo estar tranquilo ni feliz, que es que no puedo regular ni concentrarme, que es que no me puedo, porque desregula todo a nivel hormonal. Causa y a causa del estrés es sostenido. En el estrés, austrés adaptativo, que dijimos que el austrés es el que es el positivo y tiene un ritmo cardíaco normal, adecuado funcionamiento de las estructuras cerebrales. El distrés es el que es negativo y tiene una cronicidad, o sea, se vuelve crónico, lo puedo seguir manteniendo, el cortisol elevado y sostenido, o sea que ya no son 6 sino 12 y así sucesivamente, hasta que duro días, semanas, meses con un cortisol elevado. El daño paulatativo a las estructuras cerebrales, o sea que ya voy no solamente donde está ubicado, sino en la amígdala, ya no puedo concentrarme, ya no veo de la misma forma, ya no escucho de la misma forma. Las estructuras cerebrales, la amígdala tiene una alteración y daño en las estructuras, modificación del tamaño y la densidad, en el hipocampo la alteración celular y apoptosis y la excitotoxicidad en el hipocampo, en la corteza prefrontal, que es donde tenemos las funciones ejecutivas, pues digamos que no nos podemos concentrar, no podemos pensar con inteligencia, no podemos dar solución, la toma de decisiones se ve flaqueada. Y en las funciones cognitivas como la atención, la memoria, la cognición y la planificación, en la atención, pues la inatención, en la memoria, la amnesia, en la cognición social, la falta de empatía, que es la que queremos empezar a Con la poseer. Sí, señor. competencia de taekwondo. En la competencia de taekwondo
Sí, sí te escucho, Freddy, ¿estás hablándome? Y en la planificación, la desorientación temporoespacial. ¿Había alguien hablándome? Ahí ya termino con esta. Alguien estaba hablando, pero creo que dejó el micrófono prendido. La respiración es fundamental para todos los aspectos del entrenamiento de la meditación. Es un lugar maravilloso para concentrar, para centrarse en el entrenamiento de la mente, para estar tranquilo y concentrado. ¿Qué tipo de respiraciones conocemos? ¿Quién me puede decir qué tipo de respiraciones conocen? La diafragmática, abdominal, ¿cuál otra? ¿Cómo harían ustedes para hacer una concentración o una relajación? ¿Qué usarían? ¿Qué método usarían de los que conocen? O, Una, una respiración, digamos, suave pero profunda y ok. algo poco. ¿Y cómo la haces? ¿Por la nariz, por la boca, inhalar por la nariz, exhalar por la boca? ¿O cómo la haces? No, no. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Ok, Sí, estamos bien. Digamos que es la básica, ¿no, Carlitos? Es la básica. sí, Entonces, sí. intentémosla hacer ahí en un momentico. Vamos a inhalar por la nariz hasta 4 tiempos. ¿Listo? Lo vamos a hacer. Inhalamos, sostenemos. 1, 2, 3, 4 y soltamos por la boca. Otra vez, inhalemos. 1, 2, 3, 4. Sostengo. 1, 2, 3, 4 y boto por la boca. Esa es la básica. Después de ahí hay 7, 8, 1. En el yoga hay desde 4 a 4, 4 a 3, 4 a 2, 4 a 1, 5 a 1. O sea, hay técnicas por doquier y eso depende, uno, para qué es el objetivo que lo estamos haciendo, si es una persona con ansiedad, si es una persona con depresión, si es una persona con alguna de las otras opciones que dijimos en un principio, si es para concentrarse, si es para relajarse, si es para visualizar, si es, o sea, hay muchísimas técnicas, pero esta sería como la básica. ¿Mm? Finalmente, nos vamos con una frase de Mario Alonso Push que dice, las personas positivas siempre son constructivas, por eso utilizan hasta el elemento más sencillo para construir poco a poco un castillo capaz de albergar un sueño. Llévensela. Totalmente cierta y sé que ustedes como entrenadores la viven todo el tiempo. Sé que como seres humanos también la pueden poner en práctica y en todos los campos que se les presente en la vida, sé que la van a poder utilizar. Mi querido Hilder, me queda un montón de información. No sé si decirte que paremos o sigamos aquí en el natación como motor de vida, si les comparto la presentación y miramos un día en el que podamos dar respuesta de pronto a alguna pregunta que tengan. Y poder hablar también un poquito pues de lo que significa Kiklos Performing, por qué es tan importante la parte física, psicoemocional y nutricional en el mundo del deporte y del ser humano común y corriente. Entonces, no sé si Hilder esté por ahí. ¿Me escuchas? Sí, señor. Eh, Faltan en ese sentido casi 20 minutos. No sé si podemos hacer algo en 20 minuticos o paramos aquí y simplemente escuchamos preguntas y cuadramos para otra fecha, para lo que falta. Ok. Tú dirás, como tú quieras. Eh, Tendríamos que cuadrar la fecha porque de aquí en adelante estoy como un poquitico apretadita, pero lo que yo les sugiero es que les voy a enviar, o pues Hilder ya tiene el link
pero les voy a enviar la presentación que está en Prezi. Esta es una de las herramientas que me gustan mucho por la forma como se puede interactuar. Ustedes se dieron cuenta, yo me puedo adelantar, atrasar, poner una frase, poner un video, poner una cita bibliográfica, que de hecho, hablando de citas bibliográficas, denme un segundo porque yo quiero que ustedes se den cuenta de la información que obtuvimos el día de hoy, que fue súper importante, pero que además de eso, pues yo cogí un documento en Word para poderles mostrar un poco las referencias bibliográficas. Yo las iba cogiendo y las iba pegando acá en este documento. Pero, ok, ya sé por qué no la puedo mostrar porque estaba en precio. Entonces, aquí, digamos que de cierta forma albergué lo que están las referencias bibliográficas. Más o menos me salieron como unas 20 hojas de referencias de todo lo que hablamos el día de hoy. Igual también se las voy a enviar a Hilder para que él la pueda presentar y la podamos ver entre todos. Y de cierta forma, si es necesario, hablar un poquito de cómo se cita para APA y ya, eso sería como hasta el momento lo que vamos. Voy a hablarles un poquito de lo que es el proyecto de Kiklos Perform para tomarme los 20 minuticos. ¿Hay alguien por ahí con el micrófono abierto? Entonces, gracias. Entonces, como mostrarles un poquito el tema de lo que es la empresa como tal, lo que yo manejo. Me llamo Kiklos Perform SAS. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en WhatsApp, creo que en TikTok hice algunos videos y demás. Eh, Quiero que se empapen un poquitico de lo que es Kiklos Perform y si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, pues la hagan. En cuanto a los aspectos físicos que se tienen, ¿qué se evalúa en Kiklos Perform? Se hace una antropometría y una cinenantropometría, que la antropometría son las mediciones corporales tanto de perímetros como de pliegues cutáneos respecto a la población objeto, que en este caso es una población que está o en entrenamiento de alto rendimiento o personas en condición de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué la cinenantropometría? Porque esta nos da la forma y las envergaduras corporales que tienen las personas. Como sabemos, hay una generalidad como el IMC, como el índice de masa corporal, que es el peso por la talla, que se tienen en cuenta el peso y la talla, que el peso se pone, es una fracción que se pone en la parte de arriba el peso y en la parte de abajo la talla y se multiplica por dos y en ese resultado da un número, que ese número está en unos baremos y que tiene unas condiciones, pero que esas investigaciones se hicieron en otro país. Pero esa es el IMC que nosotros tenemos en cuenta para nuestro país. Por eso es tan importante la cinenantropometría, porque cuando hablamos de la cinenantropometría estamos viendo la forma corporal que tiene ese individuo. Yo reviso los perímetros corporales, los ejes corporales que tienen, los planos, y hago una figura del ser humano que yo tengo enfrente para poderle decir si realmente tiene una obesidad, si está en sobrepeso o si tiene un peso normal y por qué está normal. A partir de todo esto también se construye una anamnesis. ¿Por qué se construye una anamnesis? Pues para saber los efectos médicos o las tendencias médicas o el estado médico que tiene ese paciente o esa persona, las condiciones genéticas y qué actividad él realiza en su vida real, en su diario vivir. También se tiene en cuenta la frecuencia cardíaca basal, la frecuencia cardíaca en la actividad y la frecuencia cardíaca en el descanso. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta las frecuencias cardíacas? Porque son las que nos van a indicar luego
en qué nivel se encuentra el deportista o en qué nivel se encuentra la persona y así poder ir avanzando en su entrenamiento. Eh, ¿Qué se hace con Kiclos Perform? Se hace un entrenamiento con autocarga, porque en la parte física se hace entrenamiento con autocarga, porque tenemos personas en condición de sobrepeso y obesidad y tenemos personas que llegan de entrenamiento para hacer un acondicionamiento físico de su triatlón, de su acuatlón, de sus aguas abiertas, de su natación, y es un compendio de personas que necesitan o requieren mantener su masa corporal o en algunos casos aumentarla. El entrenamiento en agua, porque es tan fundamental para Kiclos Perform. Es fundamental primero pues porque la creadora tiene mucha influencia respecto a su condición física y respecto a su condición mental, y porque creo que el entrenamiento en agua, independientemente de que sea un futbolista, sea un atleta, es súper importante el manejo que debe tener a nivel corporal y a nivel de planos y ejes para su condición como ser humano y como persona. ¿Por qué? Hay algunas personas que tienen ciertos miedos o ciertas eh, condiciones mentales en el momento en el que entran al agua. Esto para mí crea un reto en las personas, y como crea un reto en las personas, también es una condición que nosotros le podemos ayudar a manejar a nivel emocional. Entrenamiento basado en la funcionalidad, que sea funcional, que sea en la casa, personalizado para que ellos puedan tener la opción de tener todo en la mano de él. Entonces vamos hasta la casa de él. Tenemos una práctica que a partir de esa práctica se puede generar diferentes cambios desde el ejercicio hasta la actividad física y el deporte, que luego se vuelva un hábito y una rutina para el deportista o para la persona en condición de sobrepeso y obesidad. Aspectos psicoemocionales. ¿Qué manejamos en Kiclos Perform? Una conducta alimentaria, que esa conducta alimentaria está basada en varios aspectos de las pautas de crianza que tiene la persona. A partir de esas pautas de crianza podemos darnos cuenta de las faltantes o de los vacíos que tienen a nivel emocional o a nivel psicológico. Y algunas de estas conductas están ancladas con el refuerzo que nos ha dado nuestra mamá desde el momento en el que nos da comida, porque para ella es fundamental que nosotros tengamos el alimento todo el tiempo, y en el momento en el que no tenemos un alimento o para ellas no nos estamos alimentando bien, es porque estamos teniendo algún problema de fondo, y el no comer para ellas también es un faltante de pensar que ellas están eh, dejando de hacer algo por nosotros. Esa es una conducta que se ha ido analizando y que digamos que hay muchísimos autores que la han investigado y que de cierta forma se han dado cuenta que esta razón de la conducta alimentaria puede ser muy grande también porque en ciertas épocas era el poder, ¿no? Era el poder, la persona, el Buda era el que tenía el poder, el gordito, la persona obesa o grande era el que más tenía dinero. Entonces, desde ese punto de vista también tenemos unas condiciones y convicciones culturales que son importantes analizarlas. La conducta cognitiva. Cuando ya sabemos que todo esto pasa en casa y que todas estas condiciones podemos tenerlas cerca, pues también hay una conducta cognitiva. Y esa conducta cognitiva está basada en los comportamientos que nosotros tenemos. Cuando nosotros pensamos que si no comemos de cierta forma o si dejamos de comer la otra, estamos condicionando de cierta forma nuestra cognición, y la cognición ya no va a tener que trabajar, sino que ella actúa de forma ejecutiva, de forma práctica, diciéndonos, usted tiene que llenar la barriga, apenas llene la barriga, está lleno, independientemente del alimento que sea. Y la conducta comportamental está basada en esas condiciones que para nosotros sean importantes tener en cuenta, y además de tener en cuenta es
cuántas veces estoy comiendo, qué clase de alimento estoy teniendo, por qué estoy haciendo este tipo de ingesta. Entonces ahí entramos a tener diferentes formas de ver el comportamiento, y el comportamiento está dado por algunos trastornos alimentarios que pueden ser anorexia, bulimia, o pues digamos que la condición de sobrepeso y obesidad que estamos, digamos que cuando nosotros empezamos a mirar estas dos clases de personas, son prácticamente iguales para el tratamiento a nivel psicoemocional. Pero si las vemos en la realidad, pues una está haciendo una ingesta importante, que no puede dejar de hacer, y la otra está dejando totalmente de hacerla porque cree que dejando de hacerla va a estar bien, eh, no viendo ellos en su realidad que se están haciendo y que se están causando un daño, el que lo hace en exceso o el que lo hace en debilidad. ¿Hay alguien en el chat por ahí? Mm, hay alguien que no puede encender el micrófono. Ok, listo. Eh, ¿Para qué hacemos en Kiklos Perform? Algunos talleres, algunas sesiones o seminarios, dependiendo lo que se requiera. Y finalmente están los aspectos nutricionales, no menos importantes, sino que los aspectos nutricionales eh, tienen una incidencia directa en los hábitos de vida saludable que tengamos en nuestra vida. Entonces, la cultura, las costumbres y los hábitos son lo que nos hacen ser lo que somos y cómo nos vemos a diario. Si nuestras hormonas trabajan de la forma como deben trabajar, si nuestro cerebro está trabajando de la forma como debe trabajar. Recuerden que el cerebro trabaja con proteínas y que esas proteínas también nos hacen ver la piel lozana, nos hacen tener una vida un poco más larga, nos hacen ser un poco más felices. Y todas estas hormonas trabajan a partir de nuestro segundo cerebro. Hoy van a irse con una información súper importante, y es que el cerebro depende de las 40.000 millones de neuronas que tiene el intestino, y que esas neuronas que tiene el intestino van directamente a nuestro cerebro principal y van a nuestros neurotransmisores y van a nuestras sensaciones, a nuestras emociones, a nuestras percepciones. Entonces, lo que hagamos de ingesta y la influencia de la ingesta que tengamos es súper importante. Saber, ahora que sabemos qué alimento tiene, qué propiedades y para qué me va a servir a mí en mi vida diaria, es súper importante que lo sepamos. Alimentar. Alimentar, esa palabra se nos debe quedar ahí. Nutrición, nutrirnos, pero comer, por meternos algo a la boca, piénsenlo primero porque están dañándose su intestino, que es el segundo y si no el primer cerebro o la cosa más importante que ustedes tienen que cuidar, que está ahí expuesta todo el tiempo y que necesitamos seguirla utilizando. Eso sería por hoy. Miremos entonces si hay alguna pregunta. Sí, señora. ¿Sí? Eh, Cuéntame. sí, a ver, en la niñez de nosotros, los de hace unas décadas, uno no podía ir donde la abuelita, porque la abuelita lo veía uno delgado. Hijito, a usted sí no le están dando comida, mire cómo está de flaco. Las abuelas lo querían lo ver gordo a uno como fuera. Chicharrón, frijoles, sancocho, y eso era la comida que a uno lo tenía alentado. Pues, eh, hoy en día es lo contrario. La mamá que
que es la afortunada madre de un deportista y que lo quiere ver con un futuro, haciéndolo bien, empieza a averiguar. Mi hijo, pregúntele a su entrenador qué alimentación le puedo dar para que usted adquiera las vitaminas necesarias y pueda hacer bien su deporte. ¿Cierto? Sí, totalmente de Entonces, acuerdo. Totalmente de acuerdo. ahora hablabas de nutrición, hablabas de nutrición y de unas bases para, para la mejoría, para todo esto que necesita en sí el deportista y la persona que está tratando de llevar una cultura física y trabajar en base a bajar el peso y también el volumen, ¿no? En ciertas partes de su físico. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué tan cierto? Yo he estudiado algo sobre eso, he escuchado cosas sobre eso. Me gustaría saber tu opinión sobre el ayuno. Si es tan importante como lo promocionan, digámoslo así. Pues mira, yo te voy a decir que Como más depende, espiritual, ¿no? depende muchísimo de, eh, primero, qué tipo de factor corporal tenemos. Es decir, después de la cineantropometría yo me doy cuenta qué biotipo tiene esa persona. Esa persona puede tener un biotipo X, digamos que es mesomorfo. A partir del mesomorfo también tengo que mirar qué otra información, lo genético, qué otras enfermedades, si consume algún medicamento, X, Y, Z. Que eso fue, pues, digamos que la anamnesis que inicialmente uno hace en el momento en el que le va a decir algo, como cuando llega un paciente a mí y me pregunta eso que tú me estás preguntando, entonces yo le estoy respondiendo a ese paciente. Tú eres mi paciente en este momento. Entonces yo te digo, mira, te tengo que hacer la anamnesis, primero saber qué enfermedades tienes importantes, cuál es tu genética, cuáles son los medicamentos, si consumes algún medicamento o no, enfermedades importantes de tus padres, de tus abuelos. Y a partir de todo esto, yo tengo que empezar a conocer el cómo comes. Entonces, no, mira, yo desayuno, la mayoría dice eso que yo voy a decir en este momento. Entonces, ¿qué desayunas? No, yo desayuno caldo, huevos, arepa, pan, chocolate. ¿Qué almuerzas? No, pues lo que hay en el restaurante. Verduras, si hay, una harina o dos, si es papa y plátano, si es arroz y papa. Bueno, digamos que esa es la cultura normal de una persona que te llega a ti y te cuenta la realidad de lo que vive afuera. Ahora bien, si tú me hablas del ayuno prolongado, hay unos ayunos prolongados que se pueden empezar a hacer con un tipo de personas, pero si tú, por ejemplo, tienes alguna glicemia, o si tienes tomas algún medicamento en la mañana, a las 6 de la mañana, como el tiroxin, o si tienes alguna condición diabética, o si tienes alguna condición, ¿qué otra condición puede haber? Creo que te dije como las más importantes. Ah, bueno, de tensión alta o de tensión baja, yo no puedo decirle a esa persona que puede hacer un ayuno, porque parto desde el primer hecho que ya hice una anamnesis y que esa anamnesis me llevó a tomar una decisión de que esa persona no es apta. Pero en tu caso, por ejemplo, tú no tienes ninguna de esas opciones que yo acabé de decir. Yo empezaría a decirte cómo hacer un ayuno prolongado sin que fuera prolongado, hasta dónde eres capaz de llegar, qué sensaciones tienes, cuál es el resultado que se ve, si realmente estamos cumpliendo el objetivo o no lo estamos cumpliendo y por qué sí y por qué no. Ese sería, en términos generales, lo que yo te puedo responder respecto a tu pregunta. De pronto también es como algo espiritual, ¿no? Dicen que si uno ayuna, pues eso también en el espíritu también le ayuda a uno en algo, no sé.
Sí, digamos que lo que hacen los tibetanos, tantos monjes y tantas personas que conocen toda la parte del comportamiento de los neurotransmisores y de la neuropsicología, pues lo hacen con frecuencia. Y es porque hay una conexión entre el dejar de consumir alimento con las sensaciones que vas a empezar a tener tanto a nivel cerebral como físico. Entonces te cuento mi experiencia. ¿Qué pasa en ese momento cuando yo empiezo a hacer un ayuno? Pues que me voy a tener que confrontar a mí misma con el no, con el hábito de tener que ir a la cocina sin prepararme y sin comer absolutamente nada, viendo a mi familia cómo está desayunando, viendo a mi familia cómo está preparando sus alimentos y yo en mi control emocional, en mi control de ansiedad, en mi control propio como ser humano, confrontándome a mí y diciéndome por qué, cuál es el objetivo o cuál es la razón por la cual estoy haciendo este ayuno, independientemente de por lo que lo esté haciendo, espiritualmente, porque estoy orando, mentalmente, porque estoy purificando y estoy haciendo un drenaje linfático, o sea, con G, o sea, a nivel cerebral, y otro linfático porque estoy dejando que barra también todas mis células y todo lo que tengo que quemar. Acuérdate que la primer fase cuando hago un ayuno, lo primero que estoy quemando, ¿qué es? Si alguien sabe. ¿Qué es lo primero que quemo cuando estoy haciendo un ayuno? ¿O qué es lo que primero toma el organismo para empezarlo a quemar? No sé, no sé en este caso. En el deporte es el ATP, ¿no? El Ajá, ejercicio físico. ácido, Adenosintrifosfato. ajá, El segundo sería la glucosa, ¿no? exactamente. Entonces el azúcar en este caso sería como las fuentes que yo tengo del carbohidrato, luego pasamos a la grasa. Más o menos cuánto tiempo de ejercicio tengo que hacer para empezar a quemar mi grasa. Que eso 20 ya es un minutos. mito, ¿no? Eso ya es un mito, eso ya no existe. No quemo la grasa. Lo que hago es coger toda la glucosa y todo el carbohidrato que yo me he consumido y lo empiezo a quemar. La Lo grasa vuelvo no se combustible. quema. Ah, ok, listo. Entonces, en ese orden de ideas ya me entendiste más o menos la respuesta. ¿Mm? Creo que ahí te terminé de contestar. Claro que sí, lógico que sí. Muy buena tu respuesta. Lo que sí ya he tenido mi duda, por eso te lo pregunto, porque realmente yo no estoy de acuerdo con dos cosas. Puede que me esté equivocando, Sí. pero un deportista de alto rendimiento ayunando a mí me parece muy difícil. Y un velocista vegano también me parece bastante difícil. No Sí, sé yo si me estoy también. equivocando. Pues No digamos sé si... que hay investigaciones en personas que tomaron la Vigi, o sea, el ser vegano como una práctica también de algo de lo que estamos hablando tú y yo hoy, y es lo espiritual, como creo que ellos quieren tener un acercamiento más con la sensibilidad por el medio ambiente, por la sensibilidad con el otro, por la empatía con el otro, porque sienten que siendo vegetarianos también se están alimentando de cosas naturales como son las verduras, las frutas, las hortalizas. eh, digamos que esta práctica no es sencilla, pues, no sé, tómate haciendo el atrevimiento con todo respeto, yo lo he hecho de cierta forma, duré como unos 5 meses haciéndolo y me parecía demasiado bueno, pero sí hay momentos en los que uno se queda con cortos de energía. Y en esos cortos de energía era que yo decía, bueno, ¿y de dónde voy a tomar todo esto? Pero sí hay complementos, sí hay suplementos que me pueden ayudar con esto. Es decir, que yo creo que es como una decisión de vida, no hay fines en todo esto porque todavía no se ha investigado a profundidad y no se ha tomado una decisión
drástica para decir, no, mire, definitivamente esto no se puede hacer o esta persona que está, que es vegetariana no va a poder hacer ejercicio, se va a desmayar. No, digamos que no existe aún, yo no he leído investigaciones que me digan eso. Solamente son reportes que hacemos verbalmente las personas que de cierta forma hemos cambiado estos hábitos de vida. Eso es lo que te puedo Sí, yo, responder. yo quisiera porque uno se informa sobre pues, proteínas. Ajá, Entonces yo tuve un alumno que me decía, profe, yo soy vegano. Entonces me pregunta qué proteína puedo consumir y le digo, tal, tal nombre. Y me dice, no, pero es que es a base de suero. Y le digo, ¿y qué pasa? Me dice, no, es que suero viene de la leche de la vaca. de los bovinos. Ay, Dios mío. Le decía, hermano, pero entonces usted cada vez va a estar más delgado. Usted cada vez va a bajar menos de peso. Y en Ah, esa situación y en ese orden de ideas, profe, tú sabes que a dónde puede llegar a enfermarse porque pues tiene que darle al cuerpo lo que le saca, ¿cierto? Yo sí, siempre le por decía a mis supuesto, alumnos es que donde se saca y no se echa, se acaba. por supuesto. Pero bueno, eso es algo de nunca acabar. Sí, es Te verdad, agradezco sí. mucho. De todas Con formas, te muchísimo agradezco. gusto, con muchísimo gusto. Listo, mi profe Hilder. ¿Cómo nos fue? Yo acá estoy enredada porque no volví a verme por ningún lado. Y me estoy buscando. Excelente. ¿Me está escuchando? Sí, señor, sí, 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 sí. Bueno, lamentablemente con la ida de la energía, el portátil quedó sin sonido. Solamente te escucho por mi celular. Ok. Entonces, solamente pedirte un favor cuando terminemos todo para que me puedas enviar la grabación pues que queda.